En Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9, podemos encontrar la parábola de la higuera estéril, o también conocida como la parábola de la higuera seca. Una parábola que originalmente fue diseñada para el reproche de los judíos, pues siendo ellos los escogidos y llamados a un acercamiento con el Dios único, estos no cumplieron con la expectativa de dicho llamado. No obstante, esta parábola también sirve hoy como un aviso de peligro para todo aquel que rechaza la mano extendida de Cristo, pues la ira de Dios el Padre está sobre todo aquel que rechaza tan gran salvación. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Colosenses capítulo 3, versículos del 6 al 7. En este video aprenderemos tanto la enseñanza original de esta parábola como la actual, a quién representa el dueño de la viña, quién es el viñador, quién es representado como la higuera seca, pero más importante de todo, cuál es el fruto esperado de parte del dueño de la viña. Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9. Dijo también Jesús esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutilizas también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ahora veamos. En esta parábola vemos una amonestación contra los judíos por su incredulidad, ingratitud y falta de amor hacia con Dios. Jehová los había escogido a ellos como su pueblo, con la expectativa de que ellos a cambio lo tomaran a él como su Dios. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Jeremías capítulo 32, versículo 38. Esto es, Dios escogió el pueblo de Israel para sí mismo. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Dios les enseñó a ellos el buen camino. Jeremías capítulo 32, versículo 39. Haciéndole a dicho pueblo mucho bien. Jeremías capítulo 32, versículo 41. Y por ende, la expectativa era que dicha misericordia recibida por ellos diera un retorno digno de alabanza grata, que a la vez sería acreditada hacia ellos como fruto adecuado a su favor. Y si diere fruto, bien. Lucas capítulo 13, versículo 9. Pero dicho árbol no dio su fruto, decepcionando la expectativa que Dios tenía hacia con ellos, el pueblo de Israel. Y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Segunda de Samuel capítulo 24, versículo 1. En vez de los judíos ser acreditados por su fidelidad hacia con Dios y su buen servicio, estos fueron reprochados por su deslealtad e incredulidad, al punto de ser reprobados por el Padre de las almas. Y dijo el dueño de la viña al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Lucas capítulo 13, versículo 7. El dueño de la viña es el Padre Celestial. El viñador es nuestro Señor Jesucristo. Mientras que la higuera estéril es acreditada al pueblo de Israel, aunque hoy es un aviso de peligro a todo pecador no arrepentido. Los 3 años de infertilidad de la higuera se refiere a los 3 años que Cristo ministró aquí en la tierra. Y el año que el viñador solicita para poder abonar la tierra, en Lucas capítulo 13, versículo 8, se trata del llamado de los apóstoles a traer las buenas nuevas a dicho pueblo, pues el evangelio fue traído primero a los judíos y después a los gentiles. Pues el evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Algunos de estos judíos vinieron al arrepentimiento. Hechos capítulo 4, versículo 4. Y trajeron mucho fruto, fruto digno de dicha conversión. Romanos capítulo 16, versículos del 3 al 4. Pero otros endurecieron su corazón, como en tiempos previos, siendo por ende cortados por completo. Y 40 años luego de ser cortados, estos fueron destruidos por el Imperio Romano, como Juan el Bautista profetizó en Mateo capítulo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Con esto dicho,
debemos comprender que esta parábola que estamos quebrantando es una advertencia de cómo la ira del Padre está sobre todo pecador no arrepentido y cómo tenemos un mediador en Cristo Jesús que interviene a nuestro favor, pidiéndole al Padre de las almas tiempo para poder abonar nuestros corazones. El viñador entonces, respondiendo al dueño de la viña, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Lucas capítulo 13, versículo 8. Como pueden ver, el Señor Jesucristo interviene a favor del pecador no arrepentido, calmando la ira del Padre, mientras que llama al rebelde al arrepentimiento. Y Jesús predicando dijo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Y si dicho pecador se rehúsa a aceptar la mano del viñador, del Señor Jesucristo, éste será reprochado como una higuera seca, y por ende será cortada a su debido tiempo, esto es, como leña al fuego. Ezequiel capítulo 15, versículo 6. Por tanto, así dice el Señor y Dios: como la leña de la vid, la cual aparté de los árboles del bosque y eché al fuego, así haré con los habitantes de Jerusalén. Para resumir, esta parábola, la parábola de la higuera estéril, fue un aviso a los israelitas de venir al arrepentimiento. Después de todo, la ira del Padre estaba sobre ellos, pero de igual manera es un aviso de peligro para todo aquel que rechaza la salvación de Cristo Jesús, sea este judío o un gentil, sea este un supuesto creyente o un ateo, pues la ira del Padre de igual forma está sobre el uno y sobre el otro. ¿Y quién puede entender las profundidades del enojo de un Dios airado? Salmos capítulo 90, versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Y temido debe ser, pues Dios tiene el poder para destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. Pero tristemente, muchos creyentes no tienen el temor de Dios corriendo por sus venas, y por ende, muchos de estos se vanaglorian, proclamándose ellos mismos como árboles fructuosos, con ramas largas y raíces bien profundas. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. En otras palabras, la vanidad de este mundo lleva a muchos a verse a sí mismos como árboles vigorosos, no dándose cuenta que en verdad son solo árboles caídos, con ramas secas y raíces enfermizas. Sus prototipos, sus previas formas, aspectos, texturas y color de hojas ya no son evidentes, o mejor dicho, cuestionables, y con un desenlace asombroso. Su final termina siendo semejante a la de un tronco destituido y olvidado, y que junto con otros son separados y amontonados, solo para que en el gran día sean consumidos. Mateo capítulo 13, versículos del 49 al 50. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados. Luego los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Con esto dicho, los judíos de igual forma se alababan a ellos mismos por tener la ley y por ser hijos de Abraham. Esto es, ellos también se jactaban de ser árboles fructuosos. Se gloriaban por conocer la voluntad de Dios y por ser maestros de la ley. Estos se hacían llamar guiates ciegos y luz a los que estaban en tinieblas, no dándose cuenta que su hipocresía y su doble vida deshonraba al Dios de Israel entre los gentiles, llevando a estos a blasfemar al mismo Dios en que ellos, los judíos, tanto se gloriaban. Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adultar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios.
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto es, por causa de la hipocresía y la doble vida de aquellos que dicen ser suyos, creyentes corruptos, que queriendo impresionar al hombre, intentan burlarse de Dios en el proceso. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Esto es porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre ve lo que está afuera, mientras que Dios mira lo que está adentro. En otras palabras, Dios no mira la apariencia de un árbol, pero el fruto que produce dicho árbol, o la falta de éste. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Y recuerden, es necesario y requerido que demos frutos dignos de una relación con el viñador, y no solo aparentar ser un árbol bonito. Esto es, debemos ser árboles que dan frutos dignos de ser residentes de dicha propiedad, produciendo fruto que es tanto bueno como placentero ante los ojos de aquellos que se pasean por los terrenos del Señor de la viña. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Quiere decir que debemos dar frutos dignos de un arrepentimiento genuino por nuestros pecados. Mateo capítulo 3, versículo 8. Que demos frutos dignos de una relación con Dios. Romanos capítulo 14, versículo 8. Dar frutos dignos de obras genuinas y sinceras ante Dios y no para los hombres. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y se hace así mis discípulos. Ser encontrados dignos de aquel que nos plantó y nos abonó debe ser nuestra meta, y traer gloria al dueño de la viña, nuestro único objetivo. De lo contrario, seremos cortados y separados como leña al fuego, y para siempre expulsados de la viña de nuestro amo, fuera de la presencia del viñador, fuera del alcance de su bendecido abono, y a distancia de árboles fructuosos que, al contraste de nosotros, dieron su fruto, a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo capítulo 13, versículo 23. Los dejo con estos versos, encontrados en Jeremías capítulo 17, versículo del 7 al 8, sobre la bendición que Dios derrama hacia todo aquel que pone su confianza en el Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre.